Estamos con el ex ministro de Economía, Axel Kicillof. Buen día, Axel, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? Gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación. ¿Cómo definirías hoy tu relación con la expresidenta Cristina Kirchner? ¿Trabajás con ella, la asesorás, hablas permanentemente con ella? Y formamos parte de un mismo espacio político que ella conduce, así que evidentemente tengo... Sí, me parece que soy de todo el espacio del Frente para la Victoria, incluso en el Congreso, donde llegué sin conocer a todo el mundo porque no había pasado nunca por el legislativo. Y uno tiene, por haber sido ministro, por la formación, tiene un papel de referencia en los temas económicos. Así que yo creo que con la expresidenta, pero también con todo el espacio, en las discusiones de las leyes, a mí me toca hacer un trabajo desde ese lugar. Además venía con un envión y un conocimiento así finito de todos los temas que me parece que es muy útil para analizar lo que pasó después, sobre todo por esas grandes discusiones de qué cosas hace el gobierno porque no le quedaba otra, porque venía con una mochila, y qué cosas hace porque las quiere hacer, aunque sean un desastre, las quiere hacer. Entonces me parece que en ese sentido me gané ese lugar, sí. ¿Cuáles serían las cosas que no le quedaban otra al gobierno que decís? No, ellos dicen que todo lo que hacen mal es culpa de otro. Ahora empieza a ser más de Brasil, por la caída de Brasil, empieza a ser incluso nuestra por si ganamos, que el gobierno toma medidas forzado para que no vuelva el populismo. Bueno, toda una construcción discursiva que yo, que estuve muy atento, estuve más atento probablemente a la comunicación de Macri durante la campaña electoral porque era ministro, o sea, me pegaban a mí a menudo, me criticaban, y candidato, o sea, que estaba discutiendo directamente. Y durante toda la campaña electoral, que ya eran el mejor equipo de los últimos 50 años, o mejor medio equipo, pues ya se le fueron la mitad y se le fue Malcorra, o ayer se le fue Malcorra, perdieron un ministro de Economía, perdieron, todos los cargos relevantes vienen en un tembladeral, pero se las sabían todas. Cuando eran oposición nuestra se las sabían todas. Y decían que la inflación le iban a mejorar en 2 minutos, que la economía le van a poner a crecer muchísimo, que van a mejorar las economías regionales, que van a poder pagar sueldos más altos en el Estado, a los jubilados, a los docentes. Todo eso, cuando yo estaba en el gobierno, mi planteo era, si querés, invertido. Yo les decía, bueno, ¿con qué plata van a pagar? ¿Qué van a hacer? No porque hubiera alguna sorpresa. Lo raro es que llegan al gobierno y no hacen nada de eso, agarran para otro lado. Es como que dan vuelta a la locomotora, perdonan las retenciones, devalúan, y en términos de política económica le pagan a los buitres. ¿Qué más hicieron? No sé. Empiezan a endeudarse, porque se les arma un agujero tremendo. Abrir las importaciones, la bicicleta financiera, un tarifazo que va más arriba de toda rentabilidad razonable de las privadas que no invierten. Dos cosas que han hecho con excusas. Axel, te vuelvo un poco al terreno político, ¿no? Porque lo que estás manifestando también es un poco cuál tiene que ser el discurso político hoy, de qué hay que hablar. Exacto. La escuchábamos a la expresidenta decir, si es necesario voy a ser candidata. ¿Vos ves un escenario en donde no sea necesario que Cristina fuera o sea candidata? Mira, lo que está tratando de hacer Cristina, y me parece que buena parte de nuestro espacio, es después de una derrota electoral, siempre después de una derrota, obviamente, hay pase de factura, crítica, introspección, autocrítica, pero no se ejerce tanto la autocrítica, en general la culpa es del otro. Creo que ahora lo que estamos haciendo es, venimos de una etapa de fragmentación, discusión, tratando de reconstruir una unidad. Reconstruir una unidad implica un montón de cosas. Yo estoy convencido que la unidad es muy importante, pero que tiene que ser una unidad en base a determinados principios, ideas, proyectos, propuestas claras. O sea, hacer una unidad con un tipo que piensa que todo lo que hicimos en los últimos 12 años es un desastre es muy difícil, porque lo hicimos y nosotros de muchísimas de esas cosas, podríamos decir, la podríamos haber hecho mejor, nos equivocamos, pero de muchísimas cosas también estamos orgullosos, nos parece muy bien. Cristina, ¿qué papel tiene en eso? En esa reconstrucción de la unidad ha trabajado, me parece que de manera impecable, sin criticar a los demás, defendiendo a los compañeros, aun cuando no son tan cercanos. Ha trabajado como un factor que pretende sumar también una orientación a esa unidad, darle una dirección a esa unidad. Después, ¿qué tema hay con que Cristina sea o no sea candidata? Que uno va y hace las encuestas, le pregunta por cualquier dirigente nuestro, que puede empezar por mí, pasar por Randazzo, pasar por Scioli, pasar por cualquiera que uno ponga de la provincia de Buenos Aires, y todas las encuestas dicen que el dirigente con más intención de voto, según las encuestas, es Cristina Kirchner. Entonces, queremos hacer una unidad para ganar la elección,
y ahí aparece que la candidata que más envergadura electoral, más allá de que yo la reconozco como conducción, pero aún el que no la reconoce como conducción y tiene una lógica, ¿quién puede no querer ganar las elecciones? Y ahí aparece mucha gente que antes dudaba, diciendo tiene que ser la candidata porque es la que más votos va a traer para este espacio, y Cristina lo formuló de esa manera: hagamos la unidad, pongámosle contenido a esa unidad y busquemos un candidato que nos pueda dar una buena elección. Y lo que hoy marcan las encuestas es Cristina. Sí, Pero también es la candidata que más polariza. Escuchemos, por ejemplo, a Sergio Massa, lo que decía sobre la candidatura de Cristina. El mismo coraje que cada uno de ustedes mostró cuando allá en el 2013 nos querían imponer el Cristina eterna y tuvimos el valor de frenarla. Si vuelve a aparecer, vamos a volver a frenarla como hicimos hace 4 años. Si le tuvieras que poner un emoticón, ¿le pones un me gusta? ¿Me enoja? No, un signo de interrogación tenés. No lo trae Facebook. No, habría que agregar. Lo podemos sugerir. No, ¿saben por qué? Porque la verdad es que a mí me sorprendió. Hay uno de sorprendido. Sorpresa. Un sorpresa. La verdad que yo, después de este año y pico que soy diputado, junto con Massa y con muchos otros, Frente para la Victoria, el Frente Renovador, la verdad que hay muchísimas leyes que trajo el oficialismo malísimas, pésimas. Las criticamos duramente. Algunas eran pésimas en su concepción, en su idea y en su implementación. Otras eran buenas ideas, mal pensadas. Caso, devolverle el IVA a los jubilados. Es muy difícil decir no le devolvamos el IVA a los jubilados. Ahora, no funcionó ni un poquito, y lo avisamos, mal hecha, mal pensada. Bueno, a todo esto, el Frente Renovador acompañó muchísimas de esas leyes. Esta no es una crítica, es un hecho de la realidad. O sea, no tuvo durante este año una actitud de ponerle freno, ponerle límite, ponerle algún tipo de racionalidad, porque tampoco la tiene, a lo que está haciendo Macri en el gobierno. Entonces, a mí me hubiera gustado que de cara a una elección donde Macri gobierna y bueno, y mucha gente leía una encuesta, creo que en Clarín el otro día, que 25% de los que lo votaron no lo votarían de nuevo. O sea, hay arrepentidos del macrismo. Hay gente que lo votó. Y lo entiendo, porque a la gente le dijo, bueno, sos un jubilado, te doy el 82% móvil. Estamos más lejos que nunca, perdimos 10 puntos de salario. Pero le hizo la recuperación de los juicios mientras el No, hizo un de desastre, la reparación histórica es un desastre. El gobierno de Cristina apelaba a todos los fallos y bloqueaba pagábamos los juicios. sentencias todos los años. A apelar topes. ellos siguen apelando, porque es una ley que te obliga a apelar. Vos no podés como el Estado pagar sin preguntar. Pero el tema es que pagábamos las sentencias firmes, las íbamos pagando todas. Pararon el pago de sentencias y ahora cualquier jubilado que va le da menos que lo que le hubiera dado un juez. Pero el fallo Badaro se está pagando, el fallo que lo mismo que nosotros en pago de sentencias, nada más que la gente que todavía no tiene sentencia firme, lo que le está diciendo es acogete una reparación histórica que perdés plata. Además dijeron que era primero eran 2,5 millones de jubilados. Primero eran todos los jubilados. Cuando yo la vi, reparación histórica de los jubilados, bueno, se viene el 82 que había prometido. No, era para 2 millones y medio. Esos 12 millones y medio, dicen ellos que esto está por llegar a 900.000. Sí, ya le pagaron, ¿no? Casi un millón. Hoy salieron a decir de PAMI que pago realizado 150.000. Y los expertos que yo conozco dicen que es menos de 600.000 el universo que... Quiero ver los números, a mí no me los han mandado. Pero vos reconocés que ahí había un conflicto a solucionar, había una traba, había jubilados que se morían, digo, sin cobrar. Claro, pero nosotros pagábamos las jubilaciones, lo que pasa es que la vas pagando a un ritmo y lo íbamos acelerando en virtud de las posibilidades. No había un problema, el problema además tampoco venía de nuestra gestión. Este problema venía de 2001 y de la devaluación. O sea que tampoco venía. Y se fue pagando. Obviamente, nosotros siempre hemos tenido una enorme prioridad en incluir en el sistema jubilatorio. Como Macri no tiene esa prioridad, Macri lo que ha hecho incluso es terminar con el plan de inclusión jubilatoria, lo ha convertido... Hay un sistema nuevo jubilatorio que se ha abierto 20% menos, 20% menos. Sí, tenemos jubilados de segunda. Es un desastre. Es lo contrario de lo que prometió. Pero es abierto para siempre. Pero por eso yo entiendo cuando un jubilado te dice, Macri no me dio lo que me había prometido, porque no le dio, yo lo vi decir, en mi gobierno 82% móvil. Y no, minga. Sigamos. A un docente, salarios dignos para los docentes, no le da ni paritaria. 82% tampoco hubo cuando vos seas ministro. No, yo nunca dije 82% no. Pero es una ley. Sí, bueno, pero Macri se presentó y dijo, votame que yo te doy el 82, y le dio lo contrario. Perdieron 10 puntos, 15 puntos algunos.
O sea, le sacó 15 puntos de sueldo. Es un desastre. Pocas veces se ha avanzado tanto en contra del interés de los jubilados. Lo mismo docentes, lo mismo los laburantes. Vi el spot el otro día porque cada tanto lo refresco. En mi gobierno ningún trabajador va a pagar impuesto a las ganancias. Cuando nos fuimos nosotros pagaba 1 millón. Ahora pagan 2 millones. El doble. Yo entiendo que haya decepción con Macri. Entonces yo lo que digo de Massa... ¿Cuánto sabía cuando vos fuiste ministro, empezaste a ser ministro? Digo, porque también hubo un crecimiento muy fuerte. Sí, llegó 1,5 millones más o menos, bajó 1 millón y después nosotros, con una fórmula que tiene sus problemas, como todas estas fórmulas, lo que hicimos fue dejarlo fijo en los que pagaban jubilación en determinado momento, que es como dejar fijo el haber jubilatorio. O sea que la cantidad de jubilados quedó constante durante casi toda mi gestión. Ahora se duplicó. Entonces yo lo que digo de Massa, volviendo al tema Massa, ante esta situación y habiendo el Frente Renovador tenido una actitud que yo lo observé de dudas, de ver, de gobernabilidad, no poner palos en la rueda y votar leyes muy malas, yo hubiera esperado que fuera más claramente ponerle freno al neoliberalismo, porque yo sé que muchos diputados del Frente Renovador que yo conozco están con esta tesitura. No ponerle freno a Cristina, me llama la atención. Me parece que el problema es ponerle freno al gobierno actual. Después, en términos de candidatura, bueno, cada uno quiere ganar. Que Massa quiere ganar, ya lo sabemos, siempre quiso ganar. Pero no puedo ganar. La última elección decía que la ganaba y no la ganó. Hablemos de la interna del Frente para la Victoria. Escuchémoslo, por ejemplo, a ver qué dicen de Randazzo. Yo no diría por qué no votar a otro, diría por qué votar a Randazzo, porque Randazzo es un dirigente que demostró cuando le tocó gestionar cómo lo hace, que demostró capacidad para transformar la realidad, que mostró convicción también a muchos, incluso me incluyo, nos molestó cuando él, para mantener su palabra, dijo que no iba a ir de candidato a gobernador. Hoy sabemos, o la mayoría dicen que haber aceptado la gobernación, hoy seguramente sería gobernador. O sea, demostró que no está en esto por buscar un cargo, por una ambición de esa naturaleza, sino que realmente quiere transformar la realidad. Y lo demostró. Pasaporte, documento, trenes, no son palabras, son hechos concretos que demuestran una vocación de transformar la realidad en el lugar que a cada uno le tocó. Hoy el lugar creemos que es la elección y creemos que es el lugar en el que le permite al peronismo volver a ser mayoría en la Argentina. ¿Y acá le pones me gusta? ¿Va a haber interna en el Frente para la Victoria el PJ? Mira, si me permiten retroceder un poco el tiempo atrás, a principios de 2016 parecía que el peronismo, con el kirchnerismo, con los gobernadores, explotaba todo en 1000 pedazos, que no se recomponía, o parecía que Macri iba a elegir quién eran los candidatos por el peronismo, que él decía, a mí del peronismo me gusta este y este. ¿En qué situación estamos hoy? Que la intención de voto en la provincia de Buenos Aires, porque es el distrito del que estamos hablando, tiene mayoría el peronismo, según las encuestas. Con algunas candidaturas más votos, con otras menos votos. Pero muchos que se pensaba que iban a romper, iban a jugar por afuera, o iban a vetar a otro, o no iban a estar con tal. Bueno, todo eso está bastante resuelto. Hoy tenemos que, lo que nos faltaría ver es definir las candidaturas. Y para definir la candidatura hay 2 métodos. Una mesa, donde se sientan todas las fracciones, todos los que tienen intención de participar. Y bueno, y es una negociación, porque todos quieren determinada candidatura. Según Abel Medina, Randazzo no quiere ninguna, pero... o no va por el cargo, entonces más fácil todavía, como dijo Cristina, a mí no me importa, si me lo piden puedo ir, si no conviene para la unidad no. Bueno, con esa tesitura me parece que se puede arreglar en una mesa o arreglar en una PASO. Todos los demás partidos no van a PASO, y mirá que tienen líos acá en la Ciudad de Buenos Aires, todavía lo tenemos a Martín Lustó tirándole piedritas a la ventana de la reta para que le dejen entrar a Cambiemos. Pero criticás eso y parece que en el Frente para la Victoria tampoco quieren una interna. No, estamos todos adentro. Me parece que a esta altura estamos todos adentro. Se está discutiendo la lista y la candidatura. Hay 2 métodos, o por un acuerdo o por una PASO. Los 2 métodos son buenos, los 2 métodos tienen pros y contras. Me parece que hoy al país le falta una oposición más fuerte y más determinante, porque Macri se equivoca todo el tiempo. Él mismo dice que se equivoca. Podría equivocarse menos. A veces le pregunto a un periodista cómo hago para reactivar el consumo. Podría equivocarse menos si empieza a gobernar, no en la lógica permanente de confrontación con la fuerza política más grande que tiene enfrente. El gobierno dice que llega a las elecciones con una inflación por debajo del 1% y la economía creciendo. ¿Coincidís en ese diagnóstico? Mira, he prestado mucha atención acerca de cómo quieren lograr la inflación baja y me asusta un poco si bajan la inflación como dicen que lo van a hacer. Porque están pensando bajar la inflación reprimiendo salarios, o sea, poniendo techo a las paritarias, están pensando bajar la inflación con una tasa de interés prohibitiva para el sector productivo,
están pensando bajar la inflación abriendo más las importaciones, están pensando bajar la inflación con un programa fuertemente recesivo. Entonces, la verdad que... ¿Hay otro modo para bajar la inflación hoy? Por supuesto, hoy salió un documento que va en la línea, hoy escuchaba a un periodista que decía, bueno, el gobierno sacó un informe sobre la enorme concentración que hay en el sector comercial, en las cadenas de valor. ¿Qué ha hecho hasta ahora el gobierno? Porque precios cuidados, por ejemplo, nosotros bajamos la inflación en un año a la mitad, según los datos de la Ciudad de Buenos Aires, según los datos del Congreso. Pero la bajamos a la mitad, sin recesión. Sí, 20%, no 40% como tienen ellos. Y ellos ahora, en el mejor escenario, en el 2014 según ellos. No, bueno, pero hubo una corrida cambiaria que terminó en una devaluación. Obviamente, ¿qué pasó con este gobierno? Que todavía no entiende por qué tuvo 40% de inflación. Entonces no entiende cómo atacarlo. Yo digo, ¿cuáles son los puntos? Ellos hicieron una devaluación del 60%, prometiéndole a la gente, no sé si tomándola por tonta, engañándola, o con un problema grave, pero grave, de conocimiento económico y de la Argentina, porque Pratgate y Macri, que es lo que más preocupa, porque a Pratgate lo volaron de una patada, pero digamos, a Macri, que Macri diga, yo voy a devaluar y esto no va a afectar los precios. Pero Macri también dice que la regulación de precios y la regulación y el control estatal sobre las empresas a ustedes no les funcionó. No, bueno, bajamos la inflación a la mitad, que me lo explique. Porque él no lo ha logrado y solo lo quiere hacer con recesión. ¿Eso significa que con actividad económica. Si vos seguido siendo ministro de Economía, ¿eso significa que la inflación iba a seguir bajando? Por supuesto. Bueno, por hoy supuesto. Piensa lo mismo. Por supuesto. Hoy está la mitad que el año no piensan pasado. lo mismo. Bueno, pero si ellos no piensan, lo que piensa esta gente es neoliberal. No sé qué piensa. Nunca me cuesta porque dicen lo contrario a lo que piensan. Yo creo que es un gobierno que se trata de eso, de que los guionan, le dan un papelito, Durán Barba, de lo que tienen que decir, van y lo dicen. No importa que no tenga ningún contacto con lo que le pasa a la gente, con la realidad. Ahora, vos me decías crecimiento. Si bajan la inflación, ya dijeron, va a ser con recesión, apertura de la economía, va a ser con congelamiento salarial o, digamos, represión salarial. Y eso me parece que la gente va a vivir peor. Puede ser que los precios no suban, pero va a vivir peor. Y no van a subir porque hay... mira, el otro día hace poquito estuve en Trelew, estuve en San Juan, todos lados hay cierre de comercio, cierre de empresas. Eso naturalmente significa que los empresarios no venden, así que es difícil que puedan subir los precios. Es la peor forma de bajar los precios, sobre todo los consumos populares. Y por otro lado, los alimentos, como han abierto completamente, han quitado toda administración de comercio y toda administración de precios, hacen cualquier cosa con los precios. Entonces yo sí digo, si ahora se dan cuenta que tienen que controlar o que tienen que intervenir o tienen que cuidar el bolsillo de la gente trabajando con los precios en los supermercados, enhorabuena, menos mal, porque precios cuidados lo dejaron, y desmiéntanme si estoy diciendo cualquier cosa, pero es así, lo dejaron porque Durán Barba le dijo no lo podés sacar porque a la gente le gusta. ¿No encontrás un producto de precios cuidados? Mentiroso. Axel, ojalá controlen a alguien. Vos hablabas de autocrítica, si tuvieras que hacer autocrítica de tu propia gestión. ¿Están preparados? Son muy duras. A ver. Son muy duras. No coinciden con las cosas que me criticaba el neoliberalismo, porque acá está. Vos venís y hacés lo que yo dice, le pagás a los buitres cualquier cosa, le abrís la economía, le dejás que entren dólares y salgan para que hagan la bicicleta, la verdad que la economía no mejora. Bueno, no, pero quiero decir, esa no es mi autocrítica. Yo creo que nosotros tendríamos que haber trabajado más fuerte y mejor en la industrialización de la economía. Nos faltó industrializar. Me cuesta a veces debatir con ellos porque ellos no quieren industrializar. Ellos piensan que Argentina tendría que tener 2 o 3 industrias vinculadas a lo agropecuario. Les sobran 10 millones de personas. Es lo que piensan y es lo que han venido a hacer. Yo creo que habría que haber industrializado más, habría que haber trabajado, se trabajó mucho, pero fue probablemente insuficiente la integración regional, mucho más integración regional. Claro, ellos miran a Estados Unidos. Entonces la integración regional me dice, no, eso no es una autocrítica. Bueno, es la mía, es mi modelo de país y nos faltaron años. Vos fíjate que industrializar un país como cualquier país que sea, ahora, 20 años, 30 años. Es una autocrítica de tu gestión. ¿Qué pasa cuando abrís el diario y ves el caso Odebrecht, ves lo que está pasando con Lázaro Báez? ¿Qué sentís? Mira, en el caso Odebrecht, que lo estoy siguiendo muy de cerca, estaba diciendo el gobierno que iban a aparecer arrepentidos diciendo quién fue, si alguien cobró, quién cobró una coima o algo así. El único arrepentido que por ahora apareció, que es Meirelles, dijo que el que cobró $850.000, lo dijo y después lo ratificó, a Rivas, ¿no? Una persona del gobierno. A mí me preocupa igual, aunque no sea del gobierno. Obvio, porque la licitación también se hacían con la gestión de ustedes. Me preocupa, claro,
Se hicieron licitaciones y dicen que hubieron coimas. Tienen que explicar quién ganó, quién perdió, por qué no le ganó otro, cómo se hizo, por qué nadie protestó. Todo eso hay que explicarlo, hay que conocerlo, porque en otros países pasó. Y también hay que conocer los socios de Odebrecht. También me preocupan los socios de Odebrecht. Me preocupa mucho, porque ponerle que Odebrecht pagó una coima para la licitación del Sarmiento. El otro día leí una nota sobre el Sarmiento. Ponerle que pagó una coima. Había creo que 3 ofertas, pero ganó con algo sucio. Ponele. Tenía un socio, Calcaterra. No sabía. Porque cada vez que se paga una coima, convengamos, se paga un porcentaje de lo que te está robando. El que roba es la empresa. Paga un porcentaje. Entonces yo lo que digo es que en estas cosas hay que ser muy claros. Hay que investigar a fondo, hay que investigar a todos, a fondo, y hay que investigarlos, la verdad, con la misma vara, a todos. Digamos, si hubiera dicho, yo lo digo y me pongo en primera persona, si Meirelles sale de la cárcel y dice, yo le di tanta plata al que era ministro de Economía, a mí me vienen a buscar a mi casa, ¿les cabe duda? A 2 minutos. Ahora, si es del gobierno, hay que ver, va a presentar, esperémoslo. Pero entonces yo digo que en eso hay que ser no está hablando la del misma caso vara. Odebrecht, no está hablando, Meirelles habla de un giro y no explica por qué, y arriba cambio. sí explicó. No, sí. para coimas. Dice, sí explica por qué. Dice propina que es coima. ¿Querés buscar el diccionario? Dice, le pagué una coima a Rivas. El tipo, como era el cambista de Odebrecht, era el tipo que pagaba las coimas con la empresa esa de Odebrecht. La sospecha obviamente... Vos en ese momento eras una persona que tenía un rol muy importante en el gobierno. ¿Vos nunca escuchaste cosas raras en relación a las licitaciones de obra pública? No te hablo solo de Odebrecht, también te hablo de Lázaro Báez. Hoy escuchamos todo el tiempo noticias. No, yo sé que la obra pública en la Argentina está siempre muy cuestionada y muy auditada. Y estando cuestionada y auditada, ha habido poco descubrimiento de que, por ejemplo, licitaciones, porque, ¿cómo es? A mí, mi área no hacía licitaciones, digamos. Pero cuando vos haces una licitación, haces un llamado, se presentan todos los que quieren, impugnan a los otros. Hay un proceso larguísimo, lleva un montón de tiempo y está arreglado para que no haya nada raro. O sea, a mí me preocupa cuando hay caso, por ejemplo, Odebrecht, soterramiento, que Macri por adjudicación directa le paga. Porque esa obra estaba parada porque no trajeron la plata que tenían que conseguir con un crédito. Ahí me empieza a preocupar. Un decreto que dice, de ese 45.000 millones a Odebrecht y a mi primo, eso me preocupa, las adjudicaciones directas. Cuando son licitaciones, si hubo algún tema oscuro en una licitación, la verdad es que hay que probarlo, porque el Estado no tiene muchos otros métodos que no sea una licitación pública. Se hace en todos lados del mundo. Si nos enteramos, cada tanto, que por ejemplo los empresarios se ponen de acuerdo, se cartelizan y deciden quién va a ganar. Eso es muy difícil de impedir desde el Estado. Eso es muy difícil de impedir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hacer una obra enorme, un gasoducto enorme, 3 empresas lo pueden hacer en la Argentina. Tienen que traer financiamiento con 3 bancos muy grandes que se dedican a eso. Si se ponen todas de acuerdo para tener un precio más alto y después repartírselo, es un problema. Pero es el método de la licitación ante una industria cartelizada. Y eso se conoce, en la Argentina pasó, y hay que investigarlo. No escuchaste nada raro. No, digamos, sí, los diarios siempre dicen tal cosa, hay sospechas, hay cosas. Axel, muchísimas gracias por esta charla. No, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta acá llegamos con la letra chica. Pero nos reencontramos el próximo martes a las 22:30. ¿Por dónde, Marce? Metro. Chao. Chao.